Muy bien, hermanos. Esta sería nuestra lección 13 de la exposición a la confesión. Apenas entramos la semana pasada al capítulo 1, párrafo 1. Capítulo 1, párrafo 1. Y estamos viendo la teología natural. La semana pasada, hermanos, se hizo una introducción general al tema de la teología natural, donde intenté explicar que el concepto de luz de la naturaleza, obras de la creación y la providencia divina en la mente de los de la confesión de fe era más que solo la revelación natural. Recuerden que distinguimos dos cosas. Hay revelación natural y revelación especial, y hay teología natural y teología especial. Mi argumento fue que a la luz del lenguaje de la confesión, esta frase, luz de la naturaleza, obras de la creación y la providencia divina, no solo mencionan la revelación natural de Dios, sino la teología que se formula de esa revelación. Bueno, hoy, en la parte 2 de este estudio de la teología natural, me gustaría presentar un trabajo histórico de esta doctrina. Es un trabajo muy breve, donde me gustaría mostrarles cuál era la postura, por ejemplo, de los padres de la iglesia respecto a la teología natural. ¿Cuál era la postura de los medievales de la teología natural? ¿Cuál era la postura de los reformadores y posreformadores de la teología natural? Y quiero mostrar, hermanos, que por los años en la iglesia ha habido un consenso en dos cosas. Uno, podemos conocer cosas verdaderas respecto a Dios a través de la naturaleza. Y estas cosas que conocemos son buenas y útiles. Y en segundo lugar, los paganos han tenido una comprensión sobre esas cosas también. Porque aunque solo el pueblo de Dios ha tenido la revelación física, los paganos tienen otro libro que se llama el libro de la naturaleza. Y ellos han deducido ciertas cosas verdaderas de esto, aunque con mucha falsedad. Pero los cristianos han sido suficientemente sabios para decir, toda verdad es verdad de Dios. Así que, pagano, gracias por descubrir esto y explicármelo muy bien. Vete con tu error, pero me quedo con lo verdadero. Y esa ha sido la actitud en general de la iglesia, y quisiera demostrarlo a través de este muy breve trabajo histórico. Mi propósito es doble en esta lección, hermanos, podríamos decir triple. Uno, quiero que conozcan la historia de la doctrina. Ese sería el primero, pero los principales son que quiero que vean la universalidad de esta doctrina, o si se quiere, la catolicidad de esta doctrina. Y una vez más, tengo que decir, por catolicidad de esta doctrina no quiero decir que pertenece a el papismo o el romanismo. Así como los testigos de Jehová nos quisieron robar el nombre, testigos de Jehová, y nosotros estamos intentando rescatarlo, llamándolos falsos testigos de Jehová. Así como la luz del mundo nos quiere quitar el nombre y nosotros decimos, no, nosotros somos la verdadera luz del mundo.
Así también los católicos. Ellos han querido robar el nombre católicos. Pero hermanos, los verdaderos católicos es la iglesia reformada, la iglesia evangélica que cree en la palabra de Dios y en la obra de Jesucristo. Así que quiero demostrarles que esta doctrina es católica en ese sentido, universal, que la iglesia la ha usado. Y dos, a través de ver la historia de esta doctrina, quiero que el concepto quede todavía un poco más claro en su mente. Porque a veces el concepto de la teología natural puede ser complejo en ocasiones de comprender. Bueno, a través de este trabajo histórico, quiero que se siga profundizando sobre el significado de estas. Ok, habiendo hecho ese tan grande preámbulo, comencemos con un padre de la iglesia llamado Agustín. Hermanos, aquí tuve que elegir unos cuantos porque había demasiado, ¿sí? Por ejemplo, hubiéramos podido citar a Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, el mismo Atanasio. Dice unas cosas muy interesantes sobre la teología natural, pero tuve que elegir a uno o dos hombres de cada época. Y quiero decir algo antes de seguir. Este estudio, hermanos, lo he basado en gran medida en un material que hizo un teólogo llamado John Fesco, en un libro llamado Teología Natural, solo para dar crédito a quien merece ese crédito. Agustín dice lo siguiente, en su famoso libro La ciudad de Dios. El libro octavo de La ciudad de Dios es una evaluación de Agustín sobre los filósofos griegos. Eso es lo que hace a través del libro 8. Va a decir, bueno, en los filósofos griegos encontramos esto, lo otro. Los mejores son tales, pero tienen mucho error por esto, etc. Déjenme leerles un pequeño extracto de lo que dice sobre ciertos filósofos. Los platonistas, que toman el nombre de Platón, que no era su nombre original, ahora olvido su nombre original, pero fue llamado así. Algunos creen que es porque tenía una cabezota. No sé si era solo por la cabeza intelectual o realmente físicamente tenía una gran cabeza, quizá las dos, porque para hacer tan finos pensamientos uno tiene que tener buen espacio para almacenar la materia gris. Él dice lo siguiente: estos filósofos reconocieron que Dios no es cuerpo, y así, en la búsqueda de Dios, trascendieron todos los cuerpos. O sea, él venía de una tradición mítica, religiosa, en donde los dioses eran todos cuerpos, todos eran humanos simplemente con más fuerza. Y él dice, a través de la razón hemos descubierto que Dios no puede ser material. Vieron además que ninguna cosa que cambia puede ser el Dios supremo. O sea, no solo Dios es espíritu, sino además tiene que ser inmutable este Dios. Comprendieron además que en cualquier cosa mutable no puede tener existencia, sino que verdaderamente existe, es porque existe sin cambiar. O sea, además atribuyeron otro atributo y es la existencia en sí mismo. Este Dios tiene que ser no solo espíritu inmutable, sino lo que hoy llamaríamos AC, autoexistente. Porque si Él es la razón del cambio de todas las cosas y de la subsistencia de todas las cosas, Él tiene que subsistir por sí y de sí mismo. No puede haber algo de fuera de Él que lo haga subsistir. La postura de Agustín hacia estos filósofos, hacia su teología natural, fue particularmente positiva.
¿Por qué? Porque él creía que los platonistas encontraron mucha verdad en ello. Y hermanos, es que Agustín se enganchó con la teología platonista de una forma particular, porque ésta sirvió en el proceso de su conversión. Esta ayudó el proceso de conversión de Agustín. ¿A qué voy? Bueno, la historia de Agustín se sabe que siendo un hijo prometedor, fue atrapado en medio de su carrera de orador, fue atrapado por una secta llamada el maniqueísmo. Esta doctrina o esta secta era una vertiente de otra herejía llamada el gnosticismo, que ponían un dualismo radical entre la materia y el espíritu. La materia es mala, el espíritu es bueno. Y esta doctrina le agradó mucho a Agustín, porque los maniqueos tenían una forma muy fácil de solventar sus problemas. Ellos decían, bueno, me voy a dar al pecado, de todos modos es el hombre externo y este no vale, pero el hombre interno se está manteniendo santo y puro. Y dice, a mí me convenía eso, por eso no me desagradó el maniqueísmo. Y esto es un principio, de hecho, espiritual en las Escrituras, que aquel que anda en tinieblas es más fácil de abrazar el error, porque el error le atrae, pues se acomoda a su pecado. Pero regresando a la historia, Mónica, su madre, una mujer muy piadosa, cuando escuchó esto y regresó él por un tiempo, tras la muerte de su padre, regresó a su lugar de origen, ella lo terminó echando por unos días, diciendo, no voy a recibir a un hereje en mi casa. Y hasta que el obispo de aquel lugar le dijo, no, Mónica, recíbelo, tu testimonio y la palabra lo puede salvar, sé una mujer paciente, y lo termina recibiendo por un tiempo. Bueno, después Agustín cuenta algo interesante, se convierte al cristianismo. Ahora, muchas biografías de Agustín pasan así, del maniqueísmo al cristianismo, pero esas biografías de Agustín son poco históricas, o sea, no rigurosas en la historia, porque no fue tal cual así. Agustín creía que todo lo que había en el mundo era material, y por lo tanto todo cambiaba, y por lo tanto él no iba a tener esperanza de librarse algún día de esas pasiones, porque el mal y el bien siempre están en pelea, sino que lo mejor que pueden hacer es rendirse y ya. Pero algo sucede, y es que encuentra el platonismo, encuentra esta historia que después en La Ciudad de Dios, su libro final, evalúa su valor. Miren lo que dice. Y primeramente, queriendo tú mostrarme cuánto resistes a los soberbios y das gracia a los humildes, y con cuánta misericordia tuya ha sido mostrada a los hombres la senda de la humildad, por haberse hecho carne tu verbo y haber habitado entre los hombres, me propuse por medio de un hombre hinchado con descomunal soberbia, ciertos libros platónicos, traducidos al griego y al latín, y en ellos, no ciertamente con estas palabras, pero sí sustancialmente lo mismo, apoyando con muchas verdades y diversas razones, encontré que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y entonces empieza a decir, por medio de este platonismo, tú me libraste del error sectario de los maniqueos, y pude entender a través de tu siervo Ambrosio, que predicaba con esta doctrina, pude entender a través de tu siervo Ambrosio que tú eras espíritu, y espíritu inmutable. Y entonces no me pareció ya locura lo que decían los cristianos. Entonces la razón me dijo, no, es imposible que Dios sea material.
es necesario, a través de la razón, uno puede descubrir que que Dios es espiritual. Y eso me guió a poder buscar con más devoción el cristianismo, porque antes yo miraba las escrituras y decía, Dios con manos, Dios con ojos, ¿cómo es posible que Dios sea así? Pero a través de entender que Dios es espíritu por medio de esta ayuda, yo te pude buscar a ti. Ahora, él encontró el platonismo. ¿Esto significa que encontró el cristianismo? No. Y él lo dice muy bien. Él dice, pero el platonismo no me llevó plenamente a ti. Me dejó a la mitad. Pero no pude cruzar ese abismo. En consecuencia, dice Agustín, busqué el modo de obtener la fuerza necesaria para disfrutar de ti, pero no lo encontré en el platonismo, sino hasta que encontré y abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que también es Dios. ¿Qué cosas vemos entonces en Agustín? Agustín va a considerar la teología natural útil, porque en su propia experiencia fue útil, porque las sectas que están llenas de errores no solo bíblicos, sino en contra de la razón, Agustín pudo ser rescatado de ello a través de esta teología natural de los paganos. Cuando la encontró dijo, ok, pero está incompleta, está equivocada en varios aspectos, salva, otra verdad, no salva, pero es útil. Tiene muchos errores, pero aún así puede beneficiar. Y como dije la semana pasada, y en última instancia, la mejor teología natural será la de los cristianos. Porque estos, por medio de la verdad que conocen, de la verdad especial, podrán corregir los errores de la teología natural en general. Bueno, pasemos a los medievales. Y aquí, si es difícil resumir la actitud de los padres de la iglesia, que son quizás 600 años, bueno, ¿cuánto más será difícil resumir 1000 años? Así que yo puedo decir lo siguiente: la teología natural en la Edad Media fue generalmente recibida, desarrollada, ampliada, perfeccionada y demás. Hay dos proponentes que son esas estrellas de la Edad Media. Uno es llamado Anselmo de Canterbury. Este fue un monje que terminó siendo el arzobispo de Canterbury tras la muerte de uno de sus maestros, un hombre lleno de vida espiritual. Y otro representante de esta época que me gustaría mencionar brevemente es el famoso y despreciado, muchas veces irracionalmente, Tomás de Aquino. Estos son los dos pilares. Ambos creían en el uso de la teología natural. Los dos desde diferentes trincheras. Por ejemplo, Anselmo desarrolló un argumento de la existencia de Dios a priori. Ahorita voy a explicar qué significa eso. Mientras que Aquino lo desarrolló a posteriori. O sea, Anselmo dijo, sin que yo tenga que observar nada, por medio de la pura razón, yo puedo deducir que Dios existe. ¿Por qué, Anselmo? A ver, explícanos, danos ejemplos de esto. Sí, por ejemplo, si en mi mente se encuentra la realidad de que hay un Dios, gracias. Si en mi mente se encuentra la realidad de que hay un Dios, y sé que si Dios existe tiene que ser perfecto, entonces
realmente Dios tiene que existir. Porque si no existiera, entonces no sería perfecto. Porque el primer atributo para ser perfecto es existir. Pero si no existe, ¿cómo es que la idea de un Dios perfecto está en mi mente? Por lo tanto, Dios existe. Hermanos, hoy en día este argumento es criticado, ¿no? Y desde el primer momento en que salió a la venta, digamos, el argumento fue criticado y, por ejemplo, alguien dijo, bueno, entonces si en mi mente tengo la idea de la isla perfecta, entonces la isla perfecta debe existir, porque si no existe, ¿cómo es que tengo en mi mente la idea de la isla perfecta? Bueno, hoy en día dicen igual, ¿no? Los unicornios entonces deben existir porque en mi mente tengo la idea de un unicornio y si no existe la idea de un unicornio perfecto, entonces no existiría, pero si está en mi mente, entonces debe existir. Quienes argumentan así, realmente no entienden o defienden así o contraatacan así, realmente no entienden nada de la teología de Anselmo. ¿Por qué? No me puedo detener en esto, pero yo creo que este argumento tiene fuerza. Pero para entender su fuerza uno debe entender una verdad en la mente de Anselmo, y es esta. ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde vienen las ideas? Bueno, Anselmo, en la tradición que él abrazaba, él iba a decir que las ideas ya están implantadas en nuestra mente. Que, por ejemplo, eso creía la filosofía platónica, que las ideas ya estaban en la mente y lo único que hacíamos a través de nuestro caminar en la historia era como recordarlas a través de ciertos ejercicios y demás. A la luz de eso, el argumento tiene algo de fuerza. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que en mi mente está la idea de un Dios perfecto si... A ver, en mi mente está la idea de una silla porque la veo. Pero si a Dios que no lo veo, está en mi mente tan grabado que incluso todos los hombres reconocen que hay un Dios, ¿de dónde apareció? Realmente, si Dios es aquel del cual nada mayor se puede pensar, tiene que existir. Hermanos, ¿Dios es aquel del cual nada mayor se puede pensar? O sea, ¿es lo más supremo que podemos contemplar? Sí, debe existir. Bueno, podemos discutirlo después en otras lecciones, en otras clases, sobre su validez. Yo cada vez estoy más convencido y hay algunos proponentes modernos que dicen, ok, hay formas de utilizar este argumento y tiene fuerza, pero mi punto ahorita no es demostrar su viabilidad, sino contarles la historia. ¿Pero qué he mostrado por Anselmo? Bueno, Anselmo creía que a través de la razón podemos concluir que Dios es. Y ustedes pueden encontrar esto en su famoso libro llamado el Proslogion, un libro devocional que está disponible incluso gratis en internet, así que pueden buscarlo. Capítulo 4 del Proslogion habla de eso. Bueno, por otro lado estaba el famoso y, como he dicho, irracionalmente odiado Tomás de Aquino, particularmente por los evangélicos y protestantes. Él dijo, él se conoce casi siempre por sus famosos 5 vías, las 5 vías para probar la existencia de Dios. Hermanos, estas vías han sido tan mal interpretadas. Hume las criticó, hoy hombres las critican, pero nuevamente, parece que abren el texto o buscan en Wikipedia las 5 vías, lo ven y dice, absurdo. Pero nuevamente, las 5 vías fueron dadas en un contexto en particular. Fueron dadas con un propósito en particular. Y su propósito era fortalecer la fe de los creyentes, particularmente de sus estudiantes, mostrando que la existencia de Dios no solo es aceptada por fe, sino que puede ser demostrada por la razón. Ahora, ¿cómo empezó Anselmo? Por el mero uso de la razón. Aquino dice, de hecho a Aquino no le gustaba el argumento de Anselmo, lo critica, pero
Aquí nos dice, a ver, vemos movimiento en el mundo, pero para que algo se mueva, algo lo tiene que mover antes, ¿sí? Bueno, ¿qué mueve la silla, el hombre, y al hombre tal, y a ese tal otra cosa? Dice Aquino, no podemos llegar al infinito en eso. Debe haber un mover inmovible que mueve todas las cosas. Un mover inmovible que mueve todas las cosas. Cuando alguien lee eso, los hombres dicen, bueno, entonces, ¿qué movió a Dios? No, no estás entendiendo, amigo. Tiene que haber un mover inmovible, o sea, uno que es acto puro en sí mismo, que no necesita que otro lo active, lo actualice. Bueno, él da varios argumentos, 5 no, incluso más. En su Suma Teológica y en otros escritos da más argumentos del uso de la razón en la teología, siempre cotejado con las Escrituras. Algunos dicen que Tomás de Aquino era un mero aristotélico. Nuevamente, quien los dice muchas veces ni ha leído ni una palabra de Tomás de Aquino. Aquino lo critica severamente en todos sus errores a Aristóteles y a todo filósofo, pero él usa lo que ellos descubrieron por la razón para su propio beneficio. Algunos cristianos, si fueran consistentes con su actitud hacia la teología natural, ni deberían estar usando teléfonos celulares ni medicina, porque las descubrieron paganos, ¿saben? Pero es verdad, son útiles y los usamos. La ciencia, el conocimiento científico, lo descubrieron paganos, pero lo usamos. Incluso los arqueólogos paganos que han descubierto cosas respecto a la Biblia y lo usamos. ¿Por qué? Porque es verdad. Bueno, hay muchas cosas que los filósofos descubrieron que es verdad y por eso los cristianos a través de los años la usaron. Es tan verdad, una verdad científica como una verdad filosófica. ¿Sabíamos eso? Una verdad filosófica es tan verdad como una verdad científica, hermanos. Ahora, estamos leyendo un libro de ciencias y entonces nos dice, la composición de la serpiente es esta y es esta y es esta y está de esta forma y nos maravillamos. Pero existe hace miles y millones de años. ¿Qué haces cuando lees eso? Amén, ¿sí? No, ¿qué haces? Bueno, no sé si lo rompes, espero que no. Pero le das vuelta, ¿no? Mira, hijo, esto es falso. Hermanos, ellos hacían lo mismo con su ciencia de ese tiempo. ¿Y cuál era la ciencia por excelencia para los hombres? La filosofía. Y esto es verdad. Pero, amigo, aquí la regaste, mi buen Aristóteles. Ok. La teología natural fue recibida por los medievales. Pero los reformadores, llega ahí, hermano, porque ahí todos sabemos que los reformadores se deshicieron de eso. A ver, hay que entender nuevamente, hermanos, la reforma protestante se llamó reforma protestante porque no fue la destrucción protestante. La reforma protestante no consistió en destruir todo lo que la iglesia había realizado. De hecho, yo les he hablado de un tratado que hizo Juan Calvino, una carta que escribe a Sadoleto. Y la insistencia de Calvino a Sadoleto es, a ver. ¿Tú dices que nosotros nos estamos apartando? No. Los que se están apartando son ustedes. La iglesia está de nuestro lado. Ustedes tienen los errores de la iglesia, nosotros sus aciertos. Así que nosotros somos la verdadera iglesia del Señor. Y en respecto a la teología natural, podemos ver una actitud semejante en los reformadores. Incluso en ese Lutero que se fue con todo con su lengua contra los medievales a veces, podemos ver tintes de teología natural. Calvino es un ejemplo. Calvino afirma que los paganos no pueden tener conocimiento salvador por medio de la revelación general y la teología natural, ni nosotros, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y que muchas veces ese conocimiento que los hombres tienen
incluso el verdadero, los lleva a la idolatría. Correcto. Pablo dice eso en Romanos 1. Conociendo a Dios, no le adoraron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue endurecido, etc. No obstante, Calvino dice que todavía podían los paganos aprender del poder y la sabiduría de Dios en su creación. Calvino, de hecho, usa conceptos del famoso Cicerón y de Aristóteles en sus primeros 5 capítulos del famoso libro de la Institución a la Religión Cristiana. ¿Saben cuántos versículos bíblicos cita los primeros 5 capítulos de la religión cristiana? ¿40? No, 0. Porque su propósito al principio es demostrar que tenemos revelación de Dios por la naturaleza y que incluso los paganos lo conocen. Hay 2 libros, uno de revelación especial y uno de revelación general, y todos los hombres conocen por lo tanto ciertas cosas respecto a Dios. En cada una de sus obras, dice Calvino en la Institución, su gloria está grabada en carteles tan brillantes, tan distintos y tan ilustres que nadie, por muy torpe o inculto que sea, puede alegar su ignorancia con excusas. ¿Para qué les sirve la revelación general a los hombres? Para quedarse sin excusa. Pero hermanos, para llegar a esa revelación, el hombre tiene que pensar, el hombre tiene que hacer su teología natural. Dice Fesco que el conocimiento natural de Dios y lo que se puede discernir de Él son insuficientes para dar a los humanos caídos un conocimiento salvador de Dios, es aceptado por Calvino y por nosotros. Pero Calvino sí admite una teología natural de los regenerados, dice Fesco, cuando afirma que se puede leer correctamente la creación si se usan las gafas correctoras de la Escritura. Los paganos no tienen gafas correctoras. No sé si llegaron a ir algún día al boliche, pero para los iniciados, en el boliche abren unas rejas, ¿sí? Sé porque la pedía para mí, hermanos, yo era iniciado ahí. Pero abren porque jalan unos botones o ponen unas cosas y se levantan unas rejas que hacen que la bola llegue, ¿sí? Para que no se sientan mal y se vaya siempre por el carril de al lado. Así que de esta forma se puede ejemplificar lo que hacen las Escrituras. Ponen esas bardas para que nuestro razonamiento sobre la naturaleza sea correcto, sea bíblico. Usamos la razón y de repente decimos, bueno, entonces el mundo tiene que ser eterno. No, a ver, no puede ser el mundo eterno. Ahí hay un problema en mi razonamiento porque dice que en el principio creó Dios. Así que Aristóteles aquí se equivocó sobre un mundo eterno absolutamente imposible. Eso es lo que hacen las Escrituras, pero la teología natural es todavía válida. Ok, pasemos a otro periodo y con esto termino. El periodo de los posreformadores se distingue en la historia entre la Reforma Protestante de primera generación, segunda generación, por ejemplo. Lutero sería un reformador de primera generación, Calvino sería un reformador de segunda generación, no quiere decir de calidad, sino simplemente de épocas. Y después entra el periodo de los posreformadores, o sea, son aquellos que ya reciben la reforma como tal y la desarrollan en diferentes ámbitos, en las escuelas, en las iglesias, en las confesiones. Y este periodo a la vez se divide en 3 grandes partes. Nosotros vamos a verlo como un todo. Pero, ¿cuál fue la actitud de estos posreformadores? O sea, hermanos, de los autores de nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe fue hecha por esos posreformadores, o también llamados la época de la ortodoxia media y la alta ortodoxia. Ok. La tradición reformada, con el paso del tiempo, se fue solidificando por medio de este periodo
Y si en Calvino vimos una actitud positiva, aunque con reservas, en la teología natural, durante el tiempo de la ortodoxia vemos una mayor apropiación. Vemos una mayor apropiación. O sea, estos hombres tienen tiempo para reflexionar más sobre la teología natural, tienen más tiempo para extraer los recursos de la Edad Media, y esto les da la apertura para poder identificar los grandes usos de la teología natural. Yo les presenté la semana pasada a un famoso hombre llamado Franciscus Junius, el cual desarrolló unas tesis sobre el uso de la teología natural. Y él insiste, esta no es suficiente para salvar. De los paganos es una teología falsa. No obstante, el cristiano puede hacer una teología natural y puede tomar incluso los aciertos de los paganos, aunque no el todo. Pero no es el único hombre. Por ejemplo, podemos mencionar algún otro llamado Anselt, el cual tiene un libro que se llama De la Teología Natural y comienza con esto, hermanos. Salmo 19, Romanos 1, Hechos 14 y Hechos 17. Y dice, a ver, nuestra teología natural está basada en las Santas Escrituras. Creemos en la teología natural porque creemos en las Santas Escrituras. Ansel cree que un pagano puede llegar a un conocimiento sobre verdades de Dios y del mundo, y que esto sirve para dos cosas: dejar al hombre inexcusable y ser... ¿Quién enfatizó eso? Calvino. Pero escuchen el segundo propósito: servir como camino preparativo en armonía con Agustín. Hermanos, escuchaba esta semana un audio de un hombre que habla bastante de esto y me pareció curioso. Dice que los hombres conocen la gloria de Dios a través de la revelación natural, pero la rechazan, por lo tanto no tienen excusa, ¿verdad? Pero dice este hombre ahora, entendamos algo: el aspecto condenatorio de la teología natural no era su propósito original. Dios no hizo la creación para que los hombres la contemplaran y se condenaran. No, hizo la creación tan hermosa para que sirva como un camino para llegar a su bendita palabra, pero resulta en condenación porque los hombres la rechazan. A ver, ¿para qué Dios nos dio la palabra de Dios? Para que los hombres sean salvos. Pero si la rechazan, se condenan. Pero no es que fue dada simplemente para condenarlos, fue para hacerla para atraerlos. De la misma forma, él dice, ok, la revelación general los deja sin excusa, pero no la uses solo para eso. Mira, te voy a mostrar la generación, no tienes excusa. No, muéstrales por medio de la belleza, la gloria de Dios, los argumentos que puedas generar, la realidad de que Dios es, y que para creer en Dios no tienes que ir en contra de la razón, sino más bien ser ateo es ir en contra de la razón, para que sean cautivados por la belleza de este Dios y así sean guiados a Él. Hay algunas objeciones a esto, por ejemplo el bantilianismo. Yo tengo que confesar, hermanos, fui un extremo bantiliano por mucho tiempo. Bueno, no sé si extremo, pero me bebí esa doctrina y ahora veo bastante de sus errores. Así que habiendo estado adentro, creo que lo puedo criticar de cierta forma. Todavía veo cierta utilidad en esa forma de hacer apologética en las calles, pero su base teológica, pienso, y filosófica creo que es errada. Pero ellos suelen decir, sí, pero ahí simplemente les muestras que hay un Dios y ya. Pero no el Dios trino. Bueno, depende de quién esté predicando. Porque si yo estoy predicando y alguien me objeta que Dios no existe, yo por medio de la razón le voy a decir, es irracional tu pensamiento. Dios existe y mira, esto es esto. Y la ira de Dios se revela contra todo pecador. Pero este Dios que existe envió a su Hijo. Claro que no los vas a dejar con, bueno, y un Dios existe y quizá los de los musulmanes es el verdadero, este es el... No.
Digo, depende de quién lo predique. A veces a mí me pasaba lo mismo, hermanos. La apologética en las calles de esta tradición mantiliana suele ser muy agresiva y trata de dejar a veces mucho en el ridículo a las personas y para mostrarles sus faltas de fundamento. Y yo digo, es correcto, pero a veces les terminaban solamente demostrando cuánto saben sin predicarles el evangelio. Así que eso le puede pasar al uno o al otro. Déjenme continuar, que ya me estoy pasando. Los cánones de Dort, otro documento reformado, dice: es innegable que hay cierta luz de la naturaleza que todavía permanece en toda la humanidad después de la caída, en virtud de la cual ésta retiene algunas nociones en cuanto a Dios, las cosas naturales y la diferencia entre lo que es moral e inmoral, y demuestra cierto anhelo de virtud y de buena conducta exterior. ¡Wow! Ya se están desviando. No. Pero esta luz natural está lejos de habilitar a los humanos a llegar al conocimiento salvador y la conversión, etcétera, al grado que no los pueden usar correctamente, incluso en materias de la naturaleza y de la sociedad. Más bien, de varias maneras, distorsionan completamente esta luz, cual sea su carácter preciso, y suprimen la justicia. Al actuar así, toda la humanidad queda sin excusa delante de Dios. La Confesión de Westminster cita este concepto de teología natural varias veces. La Confesión detalla otras funciones positivas de la ley natural. Por ejemplo, nos ayuda incluso a hay cosas que no están reveladas en la palabra sobre el culto tal cual, pero debemos hacer lo que está de acuerdo a la razón. No debemos ser ilógicos en nuestras acciones en el día del Señor. 2, y eso lo dice la Confesión, capítulo 1, párrafo 6, y lo vamos a ver después, dice que es un medio para que los incrédulos puedan ordenar moralmente sus vidas, capítulo 10, versículo 4, y una barrera ética para el ejercicio de la libertad cristiana. O sea, no tenemos todos los principios establecidos aquí sobre la ética cristiana, pero hay ciertas áreas grises. Por medio de la razón, esos principios podemos ordenar nuestra vida e incluso aprender. Hermanos, ¿no fue una humillación para Jonás que los marineros paganos fueron más piadosos que Jonás? Vean, Jonás huía del Dios verdadero y los marineros dijeron: Jonás, has pecado contra Dios, porque sabemos que hay un Dios y que contra que él peca merece juicio. Ellos por medio de la razón pudieron encontrar eso. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hicieron? Son justos ustedes, no salvos, pero mostraron ser más piadosos. Hermanos, hay veces que de la moral, principios de moral, uno puede aprender de los paganos. Y a veces pienso que es el orgullo por lo cual nos cuesta decir esto. Por ejemplo, déjenme darles más de 100 comentarios de la ética de Aristóteles se produjeron en el tiempo de la Reforma y posreforma. ¿Qué hacían? Por ejemplo, Petrus Martyr Vermiglio, esta semana revisaba un poco de ese libro. Este hombre era un escolástico, un experto en los padres de la iglesia y en Aristóteles. ¿Saben cómo instruía y cómo predicaba la ética en su congregación de estudiantes? Por medio de la ética de Aristóteles. Y la usaba y la comentaba. ¿Quiere decir que estaba de acuerdo en todo? No, quiere decir que reconocía que había mucha verdad y luz en esas cosas. Bueno, déjenme ya, tengo más puntos, pero acabo aquí. Déjenme citar al excelentísimo, no Teófilo, sino Turretin, casi, los dos empiezan con T. Dice Turretin: nuestra controversia aquí es con los socinianos que niegan la existencia de tal teología natural o del conocimiento de Dios en general. Dice, nuestra controversia sobre esto está con ellos, porque ellos la niegan. Pero escuchen, pero los ortodoxos, por el contrario, uniformemente enseñan que hay una teología natural, parte innata, luz de la naturaleza, y parte adquirida por medio de la creación y las obras de providencia. Dice, los herejes socinianos, que niegan también la doctrina de la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por la justificación, ellos niegan la teología natural. Los ortodoxos, por el contrario, la afirmamos. Ustedes juzgarán
¿Cuál fue entonces la actitud de la iglesia universal sobre la teología natural? Y particularmente la de los reformadores. Hermanos, ellos consideraron esto un principio útil. Siguiendo con esta tradición, podemos resumir lo siguiente. El hombre puede y conoce a Dios por medio de la razón. Este conocimiento en los paganos es una mezcla de verdad y error. Este conocimiento no es suficiente para salvación, es insuficiente. Los creyentes pueden hacer una teología natural cotejada con las Escrituras. Puede tomar de las verdades encontradas por los paganos para fortalecer su teología natural en diversas áreas. Y la teología natural es útil en tres diversas formas, o en dos. Mostrar lo inexcusable de los hombres y atraer los hombres a Dios. Fortalecer la fe de los creyentes y otros propósitos que vamos a ver después. Dios mediante, nuestra próxima lección será las bases bíblicas de la teología natural. Ok, muy bien con la definición, muy bien con la historia de la teología natural. Ahora, ¿la Biblia soporta esto? ¿Podemos deducir que la Biblia nos enseña que hay una teología natural? Sí, así que si crees creer en la Biblia, no puedes no creer en la teología natural.